este día, Día del Señor. Quiero recordarle que hoy es un día exclusivo para el Señor. Y cuando es Día del Señor, pues ya no es un día de nosotros. O sea, no podemos andar con esa corredera y deprisa, sino que es Día del Señor. Amén. Así que es una bendición, me alegro mucho ver todos los nietos, la familia, la nuera y la hija de mi hermano Francisco y Noemí aquí. Una gran familia. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por ello? Es una bendición verle unido. No hay cosa más linda que toda la familia esté en la casa de Dios. Amén, hermano. Y damos gracias al Señor por mi hermano César, que me acaba de decir que también los domingos está libre. Dice, pastor, miércoles y domingo estoy libre. Gloria a Dios por eso. Y nos alegramos porque ahora ve como a Paola más feliz. Santo, Paola. Gloria al Señor. Dios es bueno. Lo malo somos nosotros. Y lo bueno que tenemos nos lo ha dado el Señor. Quiero enviar un saludo a todos mis queridos pastores que tenemos en diferentes lugares. En Cuba, el pastor líder Armando Torre, no desbaratando Torre, Armando Torre. Un saludo a ese varón esforzado, líder de todos los pastores allá en Cuba, Camagüey. Sé que se alegran cuando estamos aquí y le enviamos un saludo. Así que le enviamos un saludo en el amor de Cristo. También a los pastores ahí en República Dominicana le enviamos un saludo, Cientenova. Y eso, el hermano Radamés Reynoso, también en México, no lo voy a mencionar todo porque son bastantes. Ahí en Oaxaca, Veracruz, a todos ellos les mandamos un saludo con el amor del Señor. Y otro pastor que se está comunicando conmigo, que ya le estamos haciendo sus credenciales, es nuestro pastor William López de Guatemala. Le enviamos un saludo, ese varón ahí también. Le damos gloria al Señor porque, déjenme decirle, Dios está haciendo cosas grandes en este ministerio Cristo Reina Internacional. Amén. Usted no está aquí por casualidad, sino porque Dios lo ha traído con un propósito. Y hay que entenderlo. Y recuerde que el enemigo, cuando sabe que Dios lo trae con un propósito, se va a levantar para evitar que se cumpla el propósito de Dios donde Dios lo trae. Así que quiero que se ponga de pies en esta hora y vaya conmigo a Primera de Reyes. Y quiero, antes de darle lectura, brevemente darle una palabra de... ¿Usted sabe cuál es la función de un agricultor antes de sembrar? ¿Sí o no? Wow. Ustedes son todos del campo, hermano. Santo, aleluya. Como bien saben todo. Hay que preparar el terreno. Y luego, ¿para qué dé? Y ¿por qué le hago confesar esa palabra y compartirla con ustedes? Porque quiero indicarle que el Señor me indicó ayer en oración, escuche bien esto, que hoy es un día que quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Cuántos lo reciben? Escuche lo que dije, Dios quiere hacer un milagro en tu vida hoy. Entonces, de acuerdo a la obediencia a la palabra que usted va a escuchar hoy, su milagro usted lo va a recibir. Es raro que nosotros no digamos, bueno, yo no necesito un milagro. No, todos necesitamos un milagro. Y hoy por fe usted lo recibe. Ahora, para recibir un milagro, ¿qué necesitamos? Tener fe. Creer y tener fe. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Si podemos desglosar, explicar, expandir, ese versículo allí se refiere a múltiples propósitos.
para recibir de acuerdo a la fe que da la palabra de Dios. Porque antes de recibir de Dios tenemos que tener fe. Pero le continuaré luego que leamos esta porción, Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 10. Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 10. Yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con esta historia. Pero no, cada uno de los que trae una prédica sobre esto, la va a predicar diferente, de acuerdo a como Dios le da el mensaje. Amén. ¿Estamos ahí? Vamos a leer la poderosa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora donde tu pueblo está delante de ti con un corazón receptivo y oídos abiertos para recibir el mensaje de tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra viene con propósito para cada uno de nosotros. Maravilloso Espíritu Santo, comienza a obrar en cada uno de nosotros para que este tiempo de la palabra, Señor, sea recibido con agrado. Atamos todo espíritu de distracción. Reprendemos todo plan del enemigo que quiera levantar para impedir la bendición de este mensaje, la respuesta que tiene este mensaje. Glorifícate, Señor, en esta tarde. Manifiesta hoy, Señor, tu poder, tu gloria en este lugar. Señor, declaro que hoy tu pueblo recibirá el milagro que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes cuál es el milagro que necesita cada uno de tus hijos. Pero todos necesitamos un milagro. Y tú eres el Dios de los milagros. Y cuando creemos y tenemos fe en tu palabra, recibimos lo que tiene para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque somos tu pueblo, somos tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido y todos decimos. Pueden sentarse, amados hermanos. Como le estaba explicando, la fe es el ingrediente que Dios necesita para darnos lo que pedimos. Yo quiero que escuche con atención porque así me hizo saber el Señor ayer que Él quiere darle un milagro. Usted sabe cuál es lo que usted espera, pero si usted lo cree y tiene fe, lo va a recibir. Porque la Biblia a mí me enseña en Hebreos 8:13 que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Él es incomparable. La Biblia dice que Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo. Y si usted le cree a la palabra de Dios, no importa lo imposible que usted lo vea para usted, para Dios es posible para que usted lo crea.
¿Cuántos están aquí en esta hora? Entonces, vuelvo a repetir el versículo 10-17, que habla sobre eso, que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. El que da fe para recibir de Dios es el mismo Dios. No somos nosotros. Es la palabra de Dios que produce fe en nosotros. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Voy a decirlo de nuevo. No se me vaya, porque usted puede estar aquí y dice cuerpo presente y mente ausente. No, quédese aquí. Porque muchas veces cuando hay un milagro, hay algo que Dios quiere hacer, como que usted, aunque usted no lo vea, pero el enemigo le quiere susurrar a sus oídos y distraerlo, llevarlo como a pensar algo. Pero usted no dejó frijoles cocinando hoy, ¿verdad? Aleluya. Entonces, ponga atención para que reciba lo que Dios tiene en esta tarde. La fe es el ingrediente que Dios nos da para recibir de Él. Todo es la fe, todo se basa en la fe. Usted es salvo por fe. Usted recibe por fe. Todo es por fe de parte del Señor. Así Dios lo estableció. Nadie crea que va a recibir de Dios si no tiene fe. Aún los discípulos le dijeron al Señor, se dieron cuenta como que la fe de ellos era bien. Pero mire el poder de la fe. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, el Señor le da una declaración de lo que es el poder de la fe. Dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, usted le dirían a esa montaña, muévete, y se movería. Mira el poder de la fe. La fe es un desafío al intelecto humano. Es un desafío. Porque nosotros somos personas naturales, somos humanos. Pero podemos tener fe porque también somos espirituales. Y la Biblia dice también en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo contrario a la fe es las dudas. Eso es lo contrario a la fe, es tus dudas. Si yo tengo dudas, no voy a recibir. Y por eso muchas veces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en la fe, a tener fe. Entonces la palabra es la que imparte esa fe. Hay fe, hay diferentes tipos de fe de parte del Señor. Dios te da fe para recibir un milagro. Dios te da fe para saber que recibe un trabajo. Dios nos da fe para que seamos salvos cuando escuchamos la palabra. O sea, el mundo tiene fe, pero no es la fe de Dios. Usted va a un médico y cuando está enfermo cree que le va a dar la medicina que lo va a curar. Usted tiene fe en eso, en él, esa clase de fe. Usted cree que el médico le va a dar la medicina correcta para que se sane. ¿Sí o no? Entonces, en esta tarde, Dios quiere darle el tipo de fe para que reciba un milagro. Y también la palabra del Señor dice, conforme a tu fe. Mire, la palabra de Dios es clara. No va con rodeo, no lo confunda, el confundido somos nosotros. Pero la palabra de Dios es clara. Si yo pongo toda mi disposición y me rindo a creerle a Dios y obedecer, porque son dos cosas diferentes. Usted puede escuchar la palabra de Dios, pero si no la obedece, de nada le sirve. Si usted quiere ver resultados de la palabra de Dios, debe creer. Entonces, cuando le digo que esa fe que hoy Dios quiere que usted tenga, es porque quiere que se haga un milagro en esta tarde. Y hablando de esto, por eso leí esta porción bíblica, para que entendamos qué sucedió cuando Dios le habló a Elías. Usted conoce la historia. Y nosotros sabemos también que sin duda alguna
Nuestra fe es exhibida en los tiempos difíciles, en los tiempos de pruebas. Nuestra fe es exhibida. Y cuando le hablé de el agricultor, ¿qué es lo que hace? Ustedes respondieron perfectamente. Antes de sembrar, prepara la tierra, luego la semilla. Asimismo es en lo espiritual. Hablamos de un tópico, de un tema que lo prepare a usted, que lo active a usted para que reciba lo que Dios quiere dar. ¿Cuántos están entendiendo esto en esta tarde? Solamente 5, pero ahí vamos. Es importante, como le digo, no todo el mundo recibe de Dios. No es porque Dios no le quiera dar. Muchas veces confesamos cosas con la boca que no están en el corazón. Por eso yo tengo que asegurarme que le creo, que tengo fe en lo que Dios me dice en su palabra. Porque la Biblia dice que para el que cree todo lo es. Todo. Y todo es. No queda nada afuera. Y Dios quiere llamar la atención a su pueblo cuando escucha, cuando recibe la palabra. Porque Dios nos provoca a nosotros. Para que le creamos, para que tengamos fe, para poder bendecirnos y recibir lo que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Aleluya. Y eso es así. Entonces, cuando estamos pasando por momentos difíciles, todos pasamos por momentos difíciles, de pruebas, de dificultades, donde a veces miramos todas las puertas que están cerradas, que ninguna se abre. Para Dios no hay puerta cerrada. Todas se abren cuando le creemos. Ahora, si Dios la cierra, nadie la puede abrir. Amén, hermano. Y es importante que cuando venimos al templo, venimos ya con una disposición de recibir lo que Dios tiene para mí. Aquí no se le pregunta a nadie qué problema tiene, por qué está pasando, cuál es la situación. No. De eso se encarga Dios. Dios es el que conoce el corazón, su vida y por lo que está pasando. Y cuando Dios trae una palabra para usted y para mí, es conforme a su situación. Todos tenemos situaciones diferentes, pero el Señor es tan maravilloso, porque Dios todo lo sabe. Él es omnisciente, nada es oculto para Él. Él sabe que usted necesita de Él. Y esa palabra viene conforme a esa necesidad. Amén, hermano. Dice la Biblia que Dios le dijo a Elías, levántate. Mire cómo Dios trabaja. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y mire lo que dice la Biblia. Porque yo he dado orden, ¿ves? A una mujer. Eso tiene una revelación ahí. ¿Cómo Dios trabaja? Dios le habla al profeta, él obedece. Para recibir de Dios está siempre en la obediencia. Este profeta Elías no cuestionó a Dios. Él no cuestionó, él no dudó de Dios. Él se levantó y obedeció y llegó al lugar donde tenía que ir. Pero también hay algo que yo quiero aclararle en esta tarde. Para usted conocer, para obedecer la voz de Dios, tiene que conocer que Dios que le habla. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? Por ahí hay mucho que Dios me dijo. Peligro. Red flag. Banderita roja que se llama red flag. Watch out. Hay una epidemia de eso hoy en día. Que Dios me dijo. ¿Y por qué no me lo dijo a mí primero? Yo soy hijo de Dios también, ¿por qué no me dijo a mí también?
Pero es importante, amados hermanos, que aprendamos a conocer la voz de Dios. ¿Sabe cuando nosotros no conocemos la voz de Dios? Cuando no estamos alineados con Dios. Cuando no estamos en comunión con Dios. Cuando estamos un poco apartados. Cuando estamos ya un poco apagados. Y muchos podemos pasar por esa experiencia. Eso le pasó al joven Samuel cuando estaba en el templo. Dios llamaba a Samuel y él pensó que era Elí, el sacerdote. Pero cuando tú y yo conocemos la voz de Dios, sabemos que Él nos está hablando y obedecemos eso, el plan de Dios ha de cumplirse. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? Entonces Elías, dice la Biblia, que se levantó y fue donde esta mujer, pero ya no le cae de sorpresa, ya Dios le había hablado al corazón de la viuda. Pero muy importante aprender qué sucede aquí, porque como le digo, hay que tener fe en todos los tiempos que pasamos, porque hay momentos que usted necesita activar su fe, creerle a Dios para que reciba el milagro, reciba lo que usted quiere recibir de Dios. De lo contrario, no lo recibe. La fe actúa cuando no se puede hacer nada, actúa la fe. Cuando usted no tiene nada, actúa la fe. Cuando la situación se ve imposible, actúa la fe. Cuando usted humanamente no puede hacer nada, aplique la fe. Créale a Dios, declare la palabra, porque nosotros hemos aprendido a recibir la derrota fácilmente. El hombre y la mujer de Dios no se rinde ni se siente derrotado, sino que lucha y confía en Dios, poniendo la fe en Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Para recibir lo que necesita recibir. Dios actúa en lo imposible. Lo que usted debe hacer, Dios nos lo ayuda en eso. Lo que usted debe hacer, puede hacer, Dios sabe que usted lo puede hacer. Dios actúa en lo imposible, en lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural, pastor? Bueno, algo que en lo natural tú no puedes hacer, que necesita la intervención divina de Dios. Amén, hermano. Por eso es que necesitamos crecer en la fe. Muchos no tienen fe porque no leen ni la palabra de Dios, pero la palabra de Dios produce fe. Nadie mirando al que está a su lado. Créeme, la persona que no lee, que no se instruye, que no escudriña, miren, la fe la tiene licuada. La fe te la fortalece también la palabra de Dios. Porque la Biblia está llena, manifiesta el poder de lo que hace el poder de Dios. Ahí está en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Es fundamental seguir creyéndole a Dios en medio de los tiempos difíciles. Por eso la Biblia habla en 2 Corintios 5 que por fe andamos y no es por vista. Es por fe. Ahora, si yo no recibo de Dios y me canso de pedir, pero no tengo fe, no voy a recibir. Así está establecido. Debemos recordar siempre como cristianos, como hijos de Dios, que en los tiempos más oscuros, las noches más oscuras, siempre el sol de justicia ha de brillar. Recuerde, como cristiano, no se deje usted hundir por el enemigo, creyendo que usted no tiene la ayuda de Dios. Todo hijo de Dios tiene la ayuda de Dios. Recibe la ayuda de Dios. No importa por lo que esté pasando, recibe la ayuda de Dios.
Cuando pasamos por momentos difíciles de pruebas, mire, todas pruebas Dios la permite, viene de parte de Dios, pero es con un propósito. Los ataques vienen del enemigo, pero las pruebas vienen de Dios. Porque hay un propósito de parte de Dios en la prueba. Las pruebas nos ayudan a confiar más en Dios. Las pruebas fortalecen la fe. Si no hay pruebas en nuestra vida, en nuestro caminar, no podemos ver el poder de Dios en acción. Porque qué bonito es que cuando usted está pasando por un momento difícil, que no le ve salida, que no le ve respuesta, y de repente usted aclama a Dios y sucede el milagro. ¿Qué sucede en ese momento? Número uno, usted glorifica a Dios porque lo hizo Él. Número dos, su fe se fortalece. Y número tres, aprende a conocer el poder de Dios. Amén, hermano. Por eso es que es un desafío confiar en Dios en nuestra humanidad. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Aquí vamos a ver ese milagro del profeta Elías en la casa de la viuda. Amén. Es importante, como le dijo, conocer la voz de Dios. Mira el verso 9 nuevamente. Vamos a leerlo allí. Levántate. ¿Quién da esa orden? Jehová Dios le dice al profeta: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden. Escuche bien. Ya Dios le está diciendo: yo te estoy mandando, pero ya el terreno está preparado. Entra. Qué lindo, ¿verdad? Ve, no dudes, porque ya yo tengo todo preparado. Cuando Dios nos envía a un lugar, cuando Dios nos dice algo, Él no te está diciendo: mira, a ver, ¿qué sucede si va? No. Dios dice: ve con seguridad, confiando, porque es mi palabra, soy yo el que hablo, y debe confiar en lo que yo te diga, porque va a suceder. Va a suceder. Y no le permita que el enemigo siembre una semilla de dudas. Porque cuando Dios habla se cumple, ¿sí o no? Y este hombre le creyó, el profeta le creyó a Dios. Y mire que Elías era un hombre de fe. Si hay un profeta en la Biblia que era de fe, era Elías. Aunque como humano, flaqueamos en un momento dado. ¿Por qué le digo esto? Porque a pesar que Elías era un hombre poderoso en la mano de Dios, cerró el cielo para que no lloviera, abrió el cielo para que lloviera, mató a 400 de los Baales. Después una gran victoria, ¿qué sucede? A correr, se ha dicho, del miedo a la mujer de acá. Bueno, eso le da a entender que somos humanos, que llega un momento que, ¿sabe qué? Y eso sucede aún en nosotros. Dios hace un milagro poderoso o nos da una victoria poderosa y de repente se aparenta un pequeño problema, un Goliat así, y ahí estamos nosotros ya con miedo. El miedo es un espíritu que tú nunca debes dejarte de atar por ese espíritu de miedo. Amén. Entonces vemos que Elías obedece al Señor, llega allí y Dios le tiene todo ya preparado. Pero en la viuda también había un temor. La palabra declara que cuando Elías se apareció allí, ella le explica la situación. Y había un temor tan grande que dice: mira, esto es lo que vamos a preparar después de esto, mira, vamos a morir. También el temor por la situación la estaba invadiendo a ella el corazón. Pero Dios le tenía un plan. Mire lo hermoso que es el Señor. Cómo Dios obra en las situaciones más difíciles. Cómo Dios puede producir un milagro donde no hay ningún recurso humano. Porque ese es nuestro Dios. Ese es el Señor. Pero el enemigo no quiere que tú sepas esta realidad de la palabra.
Él quiere que tú te mantengas dudando. Él quiere que tú tengas la vista en lo que ve, en lo que tus ojos ven. Y nosotros, como pueblo de Dios, como pueblo de fe, dice la Biblia nos insta y nos enseña, dice, llamando las cosas que no son en tu vista como si fueran. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? Por eso le digo, este mensaje me lo dio el Señor para activar tu fe. Dios sabe que tú le estás pidiendo a Dios, que tú necesites en esta tarde, Él te lo quiere dar. Por eso estoy preparando el terreno espiritual a través de la palabra para que reciba lo que tú necesitas. Es importante, amados hermanos, si nosotros aprendiéramos cada día a depender de Dios y obedecer su palabra. Otro 20 pesos dicen por ahí fuera. Así dicen por ahí. Entonces, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Amén, hermano. Leamos el verso 13 y 14 también de aquí. Y mira lo que Elías le dice a esta señora. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. En nuestra humanidad podemos juzgar a Elías. Decirle, bueno, pero es que le hagan a él primero y que se llene la barriga y eso, que lo atiendan a él y ya para después, si te alcanza para ti. Lo que no se sabe es el plan que Dios tenía para con ella, y de acuerdo a la obediencia que ella actuara, iba a recibir el milagro que ni ella sabía que iba a suceder. ¿Sabe que hay milagros que usted no sabe que lo va a recibir? Dios lo tiene para usted. Diga conmigo, hoy es. Hoy es el milagro. Va a suceder que yo quiero y espero. ¿Cuántos tienen fe para recibirlo? Cuando Elías dice, mira, yo sé tu situación, está pasando un momento difícil, me dice tu escasez va a hacer algo y después te va a morir, pero ame a mí primero. Eso es símbolo de la primicia a Dios. Eso es símbolo de la primicia. Cuando le damos a Dios primero, Él se encargará de los demás para nosotros. Ahora, esta señora, la viuda, obedeció la palabra de Dios. Actuó en fe y en acción. Porque la fe sin obra es muerta. Yo tengo que poner en acción la fe para recibir de Dios. Esta viuda obedeció, hizo lo que el profeta le dijo y el gran milagro sucedió. Vino la abundancia. Pero ya tenían un espíritu de temor. Pero la Biblia dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces la historia dice el verso 14, porque él le dice, y después hará para ti, para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Eso es lo lindo, cuando Dios habla, ha de cumplirse. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Qué bonito saber que somos portavoz de la palabra de Dios, que somos mensajeros de Dios cuando Dios pone palabra en nosotros. Hay muchos que, como le digo, toman el nombre de Dios en vano y han quedado en el ridículo y avergonzados. Y menos mal que estamos viviendo en estos tiempos, porque la Biblia dice que aquellos que hablaran el nombre de Jehová y no se cumpliera, había que pedrearlo, había que matarlo. Como le pasó a un hombre muy conocido, muy famoso,
no voy a decir su nombre, por ética, y estamos en las redes. Pero ese hombre hizo el ridículo en un país, fue de aquí, de Estados Unidos, un hombre orgulloso, arrogante y prepotente, pero con cara de oveja. Y llega a un país allí que lo reciben como un ministro, el gran fulano tal, y le preparan lo recibieron como un presidente. Y sabe que después que le preparan todo para compartir con el pueblo de Dios, había más de 2,000 personas. Él dice, no, esa mesa no es para mí. Ustedes tienen que preparar una mesa aparte. Y con los que vienen conmigo. Y con ese orgullo y diciendo que él se ponía traje de $10,000. Y tratando de impresionar. Allí diciendo, y Jehová me dijo que el candidato aquí que está corriendo para la presidencia, que no se preocupe porque ganará. Y porque Jehová me dijo. Y todo fue una mentira, nunca se cumplió. O sea, sabe que tener cuenta con eso que Jehová me dijo, porque a muchos les gusta que le digan, Dios me dice que te diga. No, hermano, cuando Dios no va a hablar, mire dónde está la palabra. ¿Usted quiere que Dios le hable? Aquí está su palabra. El Espíritu Santo de Dios le revela a usted lo que Dios quiere decirle. Tenemos que tener ese espíritu de discernimiento hoy en día, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos. Tenemos que saber dónde estamos sentados y qué estamos recibiendo. Porque hay un espíritu de manipulación en las iglesias para sacar dinero, para hacer esto. No. Tenemos que saber dónde estamos sentados, qué estamos recibiendo, con qué nos están alimentando. Usted no se deje mover por la multitud. Déjese mover por lo que dice Dios. Amén, hermano. Aleluya. Y aquí le viene la promesa a esta mujer viuda, donde ella dice, ya no tengo esperanza, me como esto con mi hijo y me voy a morir. Y Dios sabía que ella estaba pasando por ese momento difícil, como sabe que tú estás pasando por un momento difícil. Dios sabe que tú necesitas que la mano de Dios intervenga en tu situación en esta tarde. Cuando están aquí, Dios sabe que tú necesitas un milagro. God knows that you need a miracle today. If you have faith, you receive the miracle. Si no, no vas a recibir. Te lo digo así, plain y sencillo. Si tú no le crees a Dios, si tú no tienes fe, no vas a recibir. Pero yo sé que los que estamos aquí hoy vamos a recibir un milagro. ¿Cuántos lo creen? Aquí el profeta le declara, porque Jehová, Dios de Israel, se asegura cómo identifica el Dios verdadero. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra, de la faz de la tierra. Mira qué promesa. En un momento crítico, en un momento difícil, un momento que era una escasez grandísima. Pero yo quiero decirte algo esta tarde. No importa por la escasez que tú estás pasando. No importa por el desierto que tú estás pasando. Si tú decides creerle a Dios, Dios te dará el milagro. Amén, hermano. Dios es bueno. Así que esta mujer le explica que después de esto se iba a morir. ¿Y qué pasa aquí? Tres puntos quiero decirles de que esta mujer estaba allí preocupada. Esta mujer viuda esperaba que lo peor. Mente carnal y no espiritual.
Cuando tú estás pasando por el momento más difícil de tu vida, no esperes lo peor, espera lo mejor en Dios. Dios cambia los tiempos. Dios no es como el hombre que está en el tiempo cronos. Nosotros estamos limitados a las situaciones, a los tiempos, al día, al todo. No, Dios no. Dios está en el tiempo kairos. Dios vive fuera del tiempo. Y no importa cómo el tiempo que tú estás viviendo, Dios lo transforma, lo cambia. Amén, hermano. Aleluya. Así que ella esperaba lo peor. Hay muchos de nosotros que declaramos lo peor cuando estamos pasando momentos difíciles. Dios no quiere escuchar eso. Dios siempre quiere escuchar de nosotros palabra positiva. La palabra tiene poder y usted lo sabe. Tenemos que aprender a declarar palabras de poder, palabras de vida y no de muerte, palabras de abundancia y no de escasez, palabras de salud y no de enfermedad. Hay gente que Dios no lo puede sanar porque dice mi enfermedad. Andan con ella, mi enfermedad aquí, mi enfermedad allí. No, porque yo tengo una enfermedad. Hasta se sienten orgullosos. No. Siempre reprende tu enfermedad si te enfermo. Dice, yo sé que esta enfermedad no es mía. Se la envío a Satanás. Yo seré sano. Y aunque lo está pasando humanamente, pero tú estás hablando en fe. Tú estás hablando en fe. Y Dios va a obrar. Es así. Por eso le digo que es un desafío para nosotros. Creerle a Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles. Amén, hermano. Dios es bueno. Y número 2, ella estaba enfocada en lo poco que tenía. Nos pasa mucho eso. A nosotros nos pasa mucho. Nos enfocamos en lo poquito que tenemos y no en la abundancia que Dios puede dar. Estamos enfocados en lo poco. Bueno, yo fui al banco, me dice que lo que tengo es $100. Abro la nevera y dice, está vacía. Y se da enfocado en lo que tiene, en ese poquito. Y te hace sentir frustrado. Pero mira, cuando nosotros caminamos en fe, créeme que todo va a cambiar. Dios te va a proveer porque Él es el proveedor. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, Dios te va a proveer. Y si tú crees en Él y tienes fe en Él, Dios te va a proveer. Si Dios tiene que usar las aves, los animales, Él lo va a usar para bendecirte. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? ¿O no usó Dios los cuervos para alimentar a Elías? Dice la palabra así, que en el momento más difícil de escasez, Dios, cuando Dios le dijo, vete para el arroyo, para allá, dice que mandaba a los cuervos. ¿Y qué le llevaban? ¿Dónde la asaban? ¿Dónde la cocinaban? No me pregunte, pregúntalo a Dios. Pero dice la palabra que Dios le enviaba carne y lo alimentó. Ahora lo manda para otra situación y mire lo que está sucediendo aquí. Así es nuestro Dios. Dios es Dios de poder. Nosotros vemos limitaciones, Dios no tiene limitaciones. ¿Cuántos están aquí? Me recuerdo en una ocasión de una viuda, desde que quedó viuda no se casó con Cristo y dependió de Dios para todo. No trabajaba y no tenía hijos que la ayudaran. Mire eso. Usted tiene hijos, ¿cierto? ¿Dónde está? Santo, aleluya. Y mire lo que sucedió con esta señora. Dios nos prueba en la fe también. Cuando nosotros lo tenemos todo, wow, no hay Dios más abundante que Dios. Todo lo tengo. Pero ¿qué dice el Señor? Déjame ver si te quito un poquito. A ver si tienes la misma actitud. A ver si sigues confiando. A ver si tienes fe. Y dice que esta señora vivió por muchos años y le proveían. Los hermanos, la iglesia, el pastor le ayudaban. Pero por alguna razón pasó como 1 o 2 semanas que nadie le daba nada. No tenía nada en la nevera. Solamente agua. Y había unos muchachos que la conocían del barrio bien y dicen, mira, para que ella crea
que Dios que le está proveyendo, vamos a comprarle muchas cosas y vamos a dejársela ahí a la puerta. Le vamos a tocar y nos vamos. Porque ella cree que todo se lo provee Dios. Ya se lo hicieron. Compraron tremendas compras y se le dejaron en la puerta y le tocaron. Salió la viudita allí y ve todo eso y se tira de rodillas. Señor, yo sé que tú nunca me has desamparado. Tú siempre me provees. Y ahí salen ese grupito de muchachos ahí a burlarse. No fue Dios, fuimos nosotros los que te trajimos la compra. Dice, no, es que Dios usa hasta los cuervos. Dios va a usar lo que tenga que usar para bendecirte a ti. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Así es el Señor. De un aplauso al Señor, gloria a Dios. Y termino con esta palabra. Y si tú te la puedes grabar en tu mente y recordarla, y la puedes declarar todos los días, decir siempre, Dios es mi proveedor. Dios es el que puede hacer el milagro en mí. Todo lo que yo no puedo cambiar, todo lo que yo no puedo hacer, Dios lo hará por mí. Dios le bendiga, póngase de pie en esta tarde. Gloria a Dios.